el fondo del sonido que tiene usted o soy yo? ¿Ahorita me escucha bien? Dele. Lo otro que le decía que permite hallar el tiempo por valores duplicados. Ahí está. Esa es una ventaja. Bueno, es ventaja y desventaja. Dígame por qué es desventaja. Es uno de los métodos más fáciles, primero. Es tan fácil. ¿Por qué tiene desventaja? Ya lo dijo Pedro. Solo hay que convertir la ventaja que él me dio en desventaja. ¿Ustedes qué creen? Quiero avanzar hoy, porque la próxima semana no tendremos clase el día lunes. Bueno, la desventaja es que este método, sí, solamente sirve para datos duplicados, es decir, si yo necesito, en este caso, el análisis de la unidad número 3, no voy a tener ese factor de éxito porque solamente es para datos duplicados. O si yo quiero la unidad número 7 o la unidad número 12, 13, 14, esos datos no los voy a poder determinar porque solo permite hallar tiempos o determinar tiempos en el transcurso de las repeticiones en números duplicados. Sí, esa es la desventaja que tenemos, y esta fue la fórmula que vimos el último día de clases, que T sub 2n, tiempo a establecer para la X unidad duplicada, solo duplicada, y L es el coeficiente de aprendizaje o la tasa de aprendizaje que hablaba el compañero. Pedro, el TN, tiempo de la unidad anterior. Siempre que tengamos el tiempo de la unidad anterior, lo vamos a multiplicar por el coeficiente del aprendizaje. Vimos este ejemplo creo que se encuentra en el libro, no sé. Bien, este es el que se encuentra en el libro. Nos dice que el Ministerio de Salud tiene proyectado la construcción de 16 nuevos puestos de salud para dar cobertura a la necesidad sanitaria que existe en el interior del país. Se ha determinado que se necesitarán 1,000 horas hombre para la construcción del primer puesto de salud y que la tasa de aprendizaje, según indica la empresa, construcción es del 80%. Esta tasa de aprendizaje que está acá, se lo mencioné, es por experiencia, ¿sí? Es por experiencia en proyectos similares con mano de obra ya capacitada, pero esto es un nuevo proceso, es decir, los maestros de obra, los ingenieros, los albañiles tienen diferentes capacidades, diferentes destrezas, diferentes habilidades, por lo cual ellos están siendo contratados por esta constructora. Y según lo que ellos determinaron, según la experiencia, que estas personas tienen una capacidad de aprendizaje o una tasa de aprendizaje del 80%. Esta tasa es por la experiencia de proyectos similares, por años trabajando en la industria de la construcción. Recuerden que la industria de construcción cambia algunos procesos en relación al modelo, al estilo, a la arquitectura, a la ingeniería estructural, a la ingeniería eléctrica, a la ingeniería, todo lo que habla, todo lo que es planos va cambiando, pero la esencia en sí de la obra gris y de los acabados tienen una esencia, tienen una base, que esa base la tiene esta mano de obra de esta empresa. Por lo cual, esta empresa indica que en relación para realizar este tipo de proyectos de un centro de salud o un puesto de salud, es básico los conocimientos que ya tienen, y por lo cual él considera que esta empresa tiene una tasa de aprendizaje del 80%. Ese es el primer factor cuando lo determinamos. Cuando no sabemos la tasa de aprendizaje, no la sabemos, vamos a analizar la construcción o la elaboración de la primera unidad de producto tangible o intangible y versus la segunda unidad. Así lo vamos a enseñar en este curso. Entonces, ¿qué vamos a determinar o qué determinamos ya el último día de clase? Las horas hombre
directas por puesto de salud de la unidad 1, de la unidad 2, 4, 8 y 16. Recuerde que es duplicados. Entonces no podemos hacer las otras unidades. Horas hombres directas acumuladas para el puesto de salud 16. ¿Cuántas horas llevamos acumuladas con relación a esto? Horas hombres directas acumuladas promedio para el puesto de salud 16. Ok, esto es un análisis que debemos de tomar en cuenta en el futuro, que no, aquí vamos a ver algo que tenemos que tomar una decisión más adelante en establecer el tiempo estándar. Entonces, recuerden que la información que tenemos es que para el primer puesto de salud, nosotros tenemos ya presupuestado 100,000 horas hombre. Esto también indica que estas 100,000 horas hombre tendrán 10, 20, 30, 40 o 50 personas, no lo sabemos, pero lo podemos determinar con unas pequeñas divisiones, pero digamos, nosotros ya tenemos presupuestado dinero, ya tenemos presupuestado personas en tiempo de horas hombre. Esto nos sirve para determinar costos. Entonces, nosotros en acumulación, sumatoria acumulada, ya sabemos que horas hombre directas acumuladas para la primera unidad son 100,000 y horas hombre directas acumuladas promedio son 100,000 también, porque estamos dividiendo entre 100,000 entre 1. Ahora bien, vamos a analizar la segunda construcción. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Ya sabemos el tiempo a establecer para la unidad X duplicada, es decir, vamos a analizar la 2, vamos a ver el coeficiente de aprendizaje 80, que es igual a 0.80, tiempo en la unidad duplicada anterior. Entonces, tenemos que la fórmula era 2 por n igual a L por Tn. Esto es igual a 0.80 por 100,000, que son las unidades, es el tiempo de la primera unidad. Esto es igual a 80,000 horas. Entonces, ustedes, si nosotros tomamos este método, podemos también establecer costos y establecer mano de obra, es decir, cuántas personas se necesitan para realizar este tipo de construcción. Bueno, ya tenemos acá. También debemos de seguir haciendo nuestra tablita de información que nos solicitaron, las horas hombres directas, las horas hombres directas acumuladas y las horas directas acumuladas promedio. Entonces, 100,000 más 80,000 son 180,000, 180,000 dividido entre 2, 90,000. En promedio, para realizar las dos primeras unidades, nos da 90,000 horas hombre. También nos solicitan la unidad número 4, ya sabemos que la unidad número 4 tenemos la fórmula 0.80 multiplicado por 80 es igual a 64,000 horas. Entonces, de igual manera, 64,000 horas, nosotros si tenemos costos, podemos establecer el costo de la mano de obra, podemos establecer número de personas. Entonces, aquí se dan cuenta que podemos crear presupuestos, costeos y podemos analizar a futuro cuánto nos va a salir el proyecto en relación a costos de mano de obra y número de personas. Y hacemos lo mismo, vamos haciendo nuestra tablita, 100,000 unidades para la primera, 80,000 para la segunda, 64,000. Y aquí es donde habla la teoría que cada vez que se repita una unidad de producción de este tipo de procesos, se va a ir reduciendo, ¿sí? Va a tener una escala de reducción según la tasa de aprendizaje. Las horas acumuladas, 80,000 más 100,000 más 80,000, 180,000 más 64, 244 dividido 4, 61,000. Quiere decir que 61,000 horas hombre en promedio se ha llevado en realizar estas 4 primeras unidades. Miren, aquí la desventaja es que yo no puedo determinar cuántas horas tiene la unidad número 3. Ahora en la unidad número 8 tenemos 64,000 unidades multiplicado nuevamente con el factor de la tasa de aprendizaje, son 51,200 horas. Entonces hacemos el mismo procedimiento, 100,000 más 80 más 64 más 51,000.
Entonces tenemos 244,000 más 51, tenemos que 295,200, entonces aquí teníamos 61,000. ¿Esto cuánto nos da entre 8? ¿Cuánto nos dará el promedio? 36,900. 36,900. Bueno, ¿se imaginan esto que fuera verdad? 36,900. Ese es el promedio, ese es el promedio acumulado. Entonces, aquí tenemos un factor que casi el 50% de las horas se eliminaron acá, es decir, dejamos de utilizar personal para realizar ciertas actividades. ¿Por qué? Porque las personas, mientras más repitan el proceso, porque el proceso debe ser repetitivo. Recuerden que aquí tenemos un plano, aquí tenemos un modelo de puesto de salud y se tiene que hacer el mismo proceso, tanto en tamaño, en metros, fundiciones, zapatas, levantados de bloc, cimientos, todo lo relacionado a estructura gris, todo lo relacionado a acabados y todo lo relacionado a tamaño va a ser lo mismo, entonces por lo cual se va a estar repitiendo el mismo proceso, que vamos a tener algunas circunstancias, de alguna forma las vamos a tener esas variables que pueden parar el proyecto, pero en relación a la repetición del producto es el mismo, por lo cual estamos analizando que es un mismo producto que se está haciendo en diferentes lugares, pero lleva el mismo proceso y como en la misma cuadrilla de albañiles, de maestros de obra, arquitectos, ingenieros, las personas que nos van a poner el piso, las ventanas y todo lo relacionado al equipo de esos puestos de salud, lleva el mismo proceso. Ahora, para determinar la unidad número 16, nos está diciendo que si vamos así, en una forma descendente, es decir, de 80,000, vamos a multiplicar por 51,200 horas, que es la número 8, vamos a determinar que para hacer la número 16, nosotros tenemos que tener en promedio 40,960 horas. Hacemos lo mismo, lo determinamos y nos dice que en promedio las 16 unidades nos salió en 21,010 horas, hombre, en promedio, no es que estemos trabajando con estas. Ahora, de aquí, miren, entonces nosotros nos damos cuenta que bajó en la primera, que bajó en la segunda, en la tercera, pero cada vez de una a otra también está reduciéndose el tiempo. Aquí fueron 20,000 horas que bajaron, aquí fueron 16,000, aquí fueron 12,800, de aquí fueron que 10,000 unidades, 10,000 horas, casi 10,300 horas que tenemos que bajaron. Pero aquí en el transcurso de esto existen diferentes horas hombre por cada unidad. Entonces, a lo que quiero llegar yo es que va a haber un momento, espérame, se me perdió mi programa, tantos que tenía y creo que eliminé varios de aquí. Creo que tengo este. Entonces voy a utilizar un pizarrón donde nosotros tenemos las unidades repetidas, ¿sí? Y tenemos el tiempo. Entonces recuerde, cuando nosotros iniciamos la primera unidad, ¿sí? Siempre va a tener un tiempo superior elevado. Cada vez que nosotros vayamos repitiendo las unidades, este tiempo se va reduciendo. Es decir, cada vez que usted repita más unidades, su tiempo se va a reducir. Entonces, aquí cuando nosotros eliminamos esta parte, es decir, el tiempo de aprendizaje, esto es el tiempo de aprendizaje, ¿sí?
tiempo de aprendizaje, nosotros tenemos que eliminar esta famosa pancita de la curva de aprendizaje. Y aquí ya se está estabilizando o estandarizando el proceso. Es decir, que cuando nosotros dejamos de aprender, el proceso, esta parte, miren, esta parte se va a quedar estándar. Es decir, el tiempo de producción por las unidades, usted ya no va a tener la capacidad de aprender o mejorar el tiempo. Entonces, ¿por qué? Por sus capacidades, por sus habilidades, por su adaptación. Usted ya está adaptado al sistema, a las herramientas, al proceso, a los compañeros, a la cultura, a la organización, a la hora del almuerzo. Entonces, usted ya se adaptó y ya el sistema lo atrapó. Entonces, porque se volvió experto en relación de la primera unidad a la X unidad que usted ya dejó de aprender, y eliminamos esta famosa pancita de la curva. Yo le digo pancita, pero entonces esta curva es la que nosotros eliminamos, y a partir de acá nosotros debemos de tener y establecemos que las unidades, esto se va a volver tiempo estándar. Entonces, el tiempo estándar ya lo vamos a tomar como algo, ok, ya no lo cambió, lo voy a poner con otro color, solo por ser un poquito más coqueto. El tiempo estándar va a darse de la unidad que dejamos de aprender hasta que nosotros cambiemos de proceso. Es decir, si nosotros hacemos 17, 18, 19, 20, 30 puestos de salud, nosotros ya podemos establecer que para la construcción de ese tiempo, ese puesto de salud, se va a llevar 60,000 horas. Vamos a suponer que estamos aquí por la unidad 8, y entonces tenemos 60 o la unidad 4, y que dejamos de ver esta pancita, y a partir de acá ya nos está reduciendo a gran cantidad el tiempo por unidades, por lo cual nosotros tomamos una decisión de establecer un tiempo estándar y lo vamos a dejar en 60,000 horas. Esas 60,000 horas lo vamos a utilizar para la unidad 8, 9, 10, 11, 12. Entonces usted va a tener esa capacidad de eliminar de alguna manera todo lo relacionado directamente al tema del eliminar el tiempo de aprendizaje, y tenemos un tiempo estándar ya establecido, y por lo cual a partir de acá usted puede costear número de personas, número de horas para trabajar, puede costear el dinero. Entonces se le va a hacer más fácil tener controles de presupuestos y de asignación de recursos. No sé si me estoy dando a entender con este tema. Confírmeme, por favor. Entonces quiero llegar a esto. ¿Sí me confirmaron o ninguno? ¿Sí me escucha, licenciada? Sí, Lick, sí puedo escuchar. Ok, gracias. Entonces, miren, ¿a qué vamos con esto? Que yo considero que va a ser difícil que una construcción que viene con un tiempo de unidades de 100,000 llegue a construirse en 40,000. Es decir, quitar 60,000 horas. Es cierto que la curva de aprendizaje nos puede llevar a decir, bueno, esta unidad, la número 50, la va a hacer en 20,000 horas, pero va a ser imposible. Entonces, por eso vamos a hacer nuestra gráfica, y nuestra gráfica nos va a decir hasta qué unidad usted va a tener la capacidad de aprender. Es decir, puede ser en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7. Bueno, y a partir de la 7, usted eliminó, como se lo he dicho anteriormente, eliminó
eliminó la pancita esta. Entonces todos sus procesos ya están estandarizados y a partir de la unidad 7 nosotros miramos cuánto tenemos y determinamos que a partir de esto va a ser tiempo estándar, ¿sí? Y ahí ya lo tenemos calculado, ya no vamos a bajarle más ni le vamos a subir porque ya el colaborador o el equipo ya conoce el proceso y hasta ahí va a aprender y es el tiempo máximo que se debe de tardar en realizar las unidades de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando de esto porque la misma esencia, la misma base de este método aritmético en relación al análisis de la curva, a realizar la gráfica, es para el resto de métodos. Entonces, hoy tenemos el segundo método. El segundo método es directamente el método logarítmico. En su libro lo tenemos de una vez de cajón a hacerlo y nos dice que el método logarítmico, el análisis logarítmico directo de los problemas de curvas de aprendizaje suele ser más eficiente porque no requiere de numeración completa, de combinaciones sucesivas de tiempo-producto. Es más, cuando no se dispone de estos datos, un modelo analítico con logaritmos sería una manera más adecuada de obtener cálculos de los productos. Entonces, este método, una gran ventaja, y apúntelo entre sus notas, es que puede calcular n cantidades de unidades. Entonces, este método permite determinar la mano de obra para cualquier unidad. Sí, teniendo usted el tiempo en la primera unidad. Disculpe, ¿será que podría repetir lo que dijo? Perdón, es que no lo escuché. ¿De cuál de todo? Lo que dijo de que tomaran nota. Tomar nota. Que este método, ¿sí? Tiene como ventaja que puede determinar, aquí lo tenemos en esa, este método permite determinar la mano de obra para cualquier unidad, ¿sí? Cualquier unidad, usted puede tener de la 1 a la 100,000, 200,000, a la millón, pero ¿por qué? Porque aquí vamos a utilizar una fórmula de logaritmos. Entonces, con esta fórmula de logaritmos, nosotros podemos determinar el tiempo de la unidad n que nosotros pensemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, permite hallar el tiempo para cualquier valor de n. ¿Sí? Y n significa cualquier unidad. Entonces, este método tiene esta ventaja. Entonces, es un método de logaritmos, es un método que puede tener analítico, podemos determinar la mano de obra de cualquier unidad y de el tiempo de cualquier valor. Entonces, la fórmula, ponga atención, por favor, apúntenla por ahí en relación a su cuaderno, su libro. Miren, yo no sé si, yo creo que sí, ustedes también. Yo agarro mis libros, los subrayo y los marco, y cada capítulo, no es por nada, pero aquí se los enseño, cada capítulo tiene sus posis, ahí van sus posis porque hay preguntas que me hago, debo de investigar más, o vengo con ejemplos de salón y voy poniendo mis ejemplos en mi libro y voy subrayando. Si tiene su libro físico, subrayelo, léalo con colores, para así como enseñan en derecho, títulos, subtítulos, cosas importantes, conceptos, y todo eso nos va a ayudar a mejorar nuestra forma de estudiar. Ponga sus posts en cada hoja, dudas, aportes de usted también, porque usted tiene experiencia, entonces todo eso nos ayuda a mejorar el método de enseñanza. Yo les recomiendo eso, me ha servido, entonces a mí me ha funcionado, y todos los libros los tengo bien usados mis libros, entonces, porque me gusta aprender, me gusta leer y sobre todo estar al día con muchas teorías y fórmulas que tenemos que tener. Y sepan que lo que les estamos enseñando acá, lo voy a decir, ahorita me lo están, como se lo dije el último día de clases o hace unos días, también me lo están enseñando en una maestría. Yo digo, es lo mismo, pero con otro punto de vista, con otra forma de análisis, pero las fórmulas siguen siendo las mismas. La esencia y la base la tenemos.
Pero ¿qué estamos desarrollando nosotros? Mejor manera de análisis y mejor manera de tomar decisiones. Entonces, si esto no cambia ni aquí en la China, porque las fórmulas ya están determinadas. Bueno, la fórmula es la siguiente, ¿sí? Tn es igual a T1, ¿sí? T1. Aquí puede ponerle usted 1, ¿sí? Para si no se quiere perder. Póngale 1. Multiplicado, miren, ¿sí? T1 multiplicado por N, elevado al logaritmo de L dividido logaritmo de 2. Entonces, vaya sacando su calculadora, vaya sacando su Excel, que es fácil de determinar. Entonces, dice, Tn es igual, tiempo a establecer para la unidad X. Aquí vamos a establecer la T1, la T1 siempre la vamos a tener. Puede ser la 2, puede ser la 3, puede ser la 4, puede ser la 5. Entonces le vamos a poner el número que estamos investigando. Ahora bien, T1 horas para producir la primera unidad. Esto significa que usted tiene que tener la capacidad de saber cuánto tiempo se lleva para producir la primera unidad. Y N es el número de unidad, ¿sí? Puede ser la 2, puede ser la 3, la 4, la 5, la que estemos investigando. La unidad. El tiempo de la unidad. Logaritmo de L significa logaritmo del coeficiente de aprendizaje, es decir, la tasa de aprendizaje. Es la tasa de aprendizaje. Y logaritmo de 2 es constante. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos nuevamente los cálculos con este método. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué información tenemos? Para hacer con estos datos, ¿qué información tenemos? ¿Alguien que me ayude? Los datos del ejercicio anterior. Primeros, por favor, si están en clase, ¿va? Gracias, Pedro. Tiempo, primera unidad. ¿Cuántas horas? 100,000 horas hombre. Tasa de aprendizaje en porcentajes 80%. Tenemos esta información. Bueno, ayúdeme. Con esta información determinemos hasta 16 unidades o determinamos la unidad número 2, ¿sí? Unidad 2. Entonces, ¿cómo hablarían ustedes? Ayúdenme. Entonces dice que tenemos que multiplicar el tiempo de la primera unidad. ¿Cuánto es el tiempo de la primera unidad? 100,000. 100,000 unidades. Multiplicado, ¿sí? ¿Por cuánto? Por N.
es n, es la unidad que estamos identificando. ¿Qué unidad quiero buscar? 2. La 2, Lick. Voy a poner la 2. ¿Elevado a qué? Logaritmo de 0.80. Al logaritmo ¿de cuánto? 0.80. 0.80. Dividido, ¿dividido qué? Logaritmo 2 de 2. Logaritmo. Ya, logaritmo de de 2. ¿Me da? Digo, mierda, no, eso no es. Aquí hice la sumatoria. Quiero ver que mis fórmulas sean correctas. No me voy a confundir acá. 31. Punto. Me tiene que dar 80.000 acá. Punto 80. No, 2. ¿Cuál es mi fórmula? Aquí tengo algo mal. Deme un segundo. Quiero ver mi fórmula. Tengo 100.000 multiplicado me da 31.061. 310 aquí acumulé. Paréntesis antes del primer log. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Gracias, compañero Brian. Gracias porque no había visto dónde estaba. Entonces, estaba buscando ahí. Están logaritmos. 80.000. Esto, ahorita les voy a dar la fórmula. Ya lo pueden determinar. 100.000. Entonces tenemos 100.000, que es el tiempo de la primera unidad. Tenemos multiplicado por n, que es el número de unidades que estamos buscando, elevado, ¿sí?, a la división del logaritmo de 0.80 dividido logaritmo de 2. Esto me tiene que dar 80.000. ¿Por qué 80.000? Por lógica, que hace que 0.80 multiplicado por 100.000 son 80.000. Pero ya comprobado una fórmula de logaritmos me da 80.000. Bueno, quería comprobarlo ahí en Excel. Aquí tenemos, miremoslo acá. Entonces hagamos nuevamente los cálculos. Y aquí lo tenemos, y aquí está desglosado. Entonces pongamos el tiempo para establecer para la unidad 2. Número 1, T1, tiempo a establecer para la unidad 100.000 duplicado. 100.000. N. Esto aquí duplicada a 100.000 horas. Hombre. N, número 2, puesto número 2. Logaritmo del coeficiente de aprendizaje, 0.80, 0.80, como lo dijo Pedro. Y logaritmo de 2, que va a ser constante. La fórmula, entonces aquí lo tenemos desglosado. Tn es igual a T1 multiplicado por n elevado al logaritmo de L dividido al logaritmo de 2. T2 es igual a 100.000 horas hombre de la primera unidad multiplicado por 2 por el logaritmo de 0.80 dividido el logaritmo de 2.
Y aquí tenemos T2 es igual a 100,000 unidades a 2. Aquí siempre les va a salir negativo, pero recuérdense que negativo elevado, todo negativo elevado va a ser positivo. Entonces el logaritmo de 0.80 es menos 0.09691001301 dividido con la constante. Usted va a hacer que el logaritmo de 2, esto es constante, 0.3010299957. Hacemos esta división y nos da menos 0.321928049. Recuérdense, todo número elevado a sí mismo negativo da positivo, o todo número negativo elevado es positivo. Entonces T2 es igual a 100,000 multiplicado por 2 elevado a menos 0.3219280949. T2 es igual a 100,000, ya tenemos la misma fórmula. Entonces esto nos da 2 elevado a menos 0.3219280949 nos da 0.80. Miren, que es el mismo coeficiente. Multiplicado por 100,000, 80,000. Lo que queremos hacer es desglosar la fórmula, aunque yo ya sabía sin necesidad de hacer toda esa fórmula que eran 80,000 horas, porque solo con multiplicarlo con 0.80 yo ya sabía que eso era. Bueno, entonces, T2, diremos el siguiente ejemplo. Pero necesito establecer la unidad 4, lo puedo hacer la unidad 8 y puedo hacer la unidad 16. Pero ahora es lo mismo. Entonces, el ejemplo para la 2, el ejemplo para la 4, ¿qué cambió acá? Miren, lo único que cambia, si usted lo hace en su computadora, lo único que le va a cambiar, usted lo hace en su calculadora, es el número 4, ¿sí? O el 3, esto es lo que va a cambiar, miren, de toda la fórmula. Y acá está buscando la unidad 4, va a poner la unidad 4. Va a buscar la unidad 8, va a cambiar la unidad 8. La 16 va a buscar la 16. Ahora bien, determinemos la unidad número 3. El tiempo para la unidad número 3. Determinen, ahora vamos a calcular las horas para los puestos de salud. Número 3, número 5, número 6, número 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Trabajemos en estas. 13, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En estos momentos hay 39, 38 estudiantes en el salón. Por lo menos confirmen los datos de estos, unos 2 cada uno. Confirmen. Son 3, 6, son 11 datos. Por lo menos necesito que me confirmen 2 que sean correctos estos datos. Alguien que... Si tienen Excel, lo pueden hacer en Excel, si no en su calculadora o directamente en su hoja de papel o sus notas. Entonces aquí tenemos la fórmula. Entonces necesito la unidad número 3, número 5, número 6, número 7, número 9, número 10, número 11, número 12, número 13, número 14 y número 15. Necesito estos datos. Bueno, ya Marco Antonio, gracias Marco Martínez, con la primera. Vamos a ver si es verdad. Necesito que me confirmen. Trabajen ahí.
Denme un segundo y les regreso. Perdonad por el ruido, pero que están trabajando un ratito. Entonces, la unidad número 3 me dice Marco que son 70.210 horas. La unidad número 5 me dice Marco que son 59.563.73. La Ana Lucía me dice que la unidad 6 son 56.168. Número 7, gracias Ana Lucía, 53.449. Marco nuevamente con la nueva, 49.294. Yo creo que Marcos y Ana Lucía están trabajando por el resto del equipo de esta tarde. Quiero que me confirmen por lo menos 11 estudiantes, les dije, y que otros 11 me confirmen si los datos están correctos. Brian, muy bien, Brian, utilicé rápido el Excel. La 15. La unidad 15. Pero ese 70.210 sería la unidad número 9. Quiero que confirme. La número 3, Brian. Sí, ok. Aquí en este caso trabaja en números enteros, en productos, en horas, trabaja en números enteros, por favor. A 14, Catherine Villagrán dice que son 42. Brian ya confirmó lo que dijo nuestro compañero de 70.210. Marco Antonio. Bueno, ya basta. Catherine, Brian, María José, Pedro, Marco Antonio y Ana Lucía son los que están trabajando, sacando ahorita la casta por el equipo esta tarde. Gladys, 46.166 la unidad. María José ya tiró de una vez todo copy de... Muy bien, María José. Sí. Muy bien. Confirmen lo que está diciendo María José, Gladys, Isabel, ya. Brian, excelente. Si lo hacemos en Excel, bonito. Entonces, para tener memoria muscular, y ahorita ya ustedes ya tomaron en concepto lo que hay que hacer con esta forma de logaritmos. ¿Se dan cuenta? No es difícil cuando ya tenemos el concepto que es L, que es el logaritmo de 2, que es la unidad que estamos buscando, y en la computadora lo vamos a hacer fácilmente. Bueno. Vamos a hacer algo, voy a borrar esto. Si están en Excel, trabajen en Excel ahí.
y solo les recomiendo que lo realicen en algún momento en su calculadora. ¿Por qué? Porque en el examen, como no tenemos el Excel autorizado todavía, pero en otros semestres sí lo utilizo, vayan desglosando esto, miren, para determinar esto, porque a veces se les pide compruebe su procedimiento. Bueno, la unidad número 1 ya sé que tenemos 100,000 unidades. La unidad número 2, sé que son 80,000. Sí, la unidad número, aquí lo único que cambio es la 3. Ok. Aquí voy a cambiar a 4. A 5. 6. Ya tienen su fórmula bien establecida. Ya no será difícil. 7. 8. Lo estoy haciendo de esta forma porque necesito hacer mi gráfica. Vamos aprendiendo en la forma manual lo normal. Confirmen los datos, por favor. Lo hizo, muy bien, Ana Lucía, solo fue cambiando ahí factores. Muy bien. Tiempo, en horas, hombre. Y también vamos a hacer tiempo acumulado. Ok. ¿Cómo van? Isabel, Pedro, Jairo, Catherine, Ana Lucía, Jairo, Catherine, Ana Lucía, María José, Gladys, Isabel, Brian, Catherine, María José, Pedro, Brian, Catherine, Brian, Marco y Ana Lucía, y Marco Antonio fueron los únicos que participaron y el resto. Bueno, vamos a ver qué nos tiene la presentación. Entonces la presentación nos dice, ahora vamos a calcular las horas para los puestos de salud y nos dice que tenemos que calcular el resto. Entonces ahí tenemos cada uno, solo va cambiando el factor directamente el número de unidad. Si ya tenemos dominada la fórmula, lo único que, y aquí es pura experiencia, como les digo, esto es pura curva de aprendizaje, ya sabemos que va en la fórmula y solo vamos cambiando el factor o el número que estamos investigando, determinando. Entonces aquí tenemos. Eso les digo, no trabajemos con decimales, sino con números enteros. Por ejemplo, nos dice Isabel en la 11. En la 11 tenemos 46,211.11, ¿no? Entonces aquí 46,211 horas. La 12, la 13, la 14 y la 15, la 16 ya la sabemos.
Pues miren, acá lo podemos hacer de esta manera: 100.000 unidades, número de puestos, el logaritmo, que es el mismo, el número de puestos elevado a la potencia, horas hombre por puesto de salud, horas acumuladas, y podemos tener horas promedio por puesto de salud. Podemos tener las horas promedio. Si en un examen les pregunto cuál es las horas promedio para realizar las 16 unidades, ¿cuál sería que ustedes van a mencionar? ¿Cuál sería? ¿Alguien? ¿Nadie en clase? Bueno, tarea. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuántas horas acumuladas se necesitan? ¿Cuántas horas se necesitan para construir los 16 centros de salud? Entonces nos vamos a las horas acumuladas y lo determinamos. Y si la pregunta es ¿cuántas horas en promedio se necesitan para la construcción del puesto de salud 16? Entonces tenemos 55.751. Pero así nos va a quedar nuestra gráfica. ¿Sí? Nuestra gráfica. Y aquí es donde yo les menciono lo siguiente. Entonces, tenemos esto, miren. ¿Ustedes dónde piensan que podemos tener, dónde eliminamos la curva? ¿Dónde podemos eliminar la curva? ¿O dónde se eliminó la curva? ¿En qué unidad? Compañeros, ¿sí me escuchan? Bueno, si no lo dejo como análisis, y esto sí viene en el examen. Porque al final los números, si se dan cuenta, es fácil de determinarlos. 1 más 1 dividido, elevaciones, no hay nada más allá de lo oculto. Yo pienso que desde la unidad 6. Para tomar una decisión, y esta es una decisión importante. Pregunto nuevamente. Es la tercera pregunta que hago que no me la contesta. ¿En dónde puedo determinar en qué número de unidad se está eliminando la curva de aprendizaje? Según mi gráfica. En la 9, porque ahí es donde ya empieza a irse en recta. ¿Cuál? Perdone, María José. En la 9, en la unidad 9, pensaría yo. Usted recuerde, esta es toma de decisiones. Usted es la que va a tomar la decisión, y usted va a tener sus conclusiones y recomendaciones. Entonces me dice María José que para ella sería la número 9, donde eliminamos directamente la curva de aprendizaje, y nos quedaríamos de aquí para el resto del proceso. Esto sería de aquí para acá, y de aquí para acá. Ya lo hemos puesto nuevamente. Esto sería tiempo de aprendizaje. Esa es la decisión de María José. Es única. Y el del resto,
Licenciado, para mí en el 10, porque hay una diferencia de 1 entre del 10 al 16, pero en las anteriores hay una diferencia un poco más grande. Casi está similar. Usted trate de eliminar esta parte, porque aquí usted puede hacer alguien que me haga la número 20, el centro de salud número 20. Esto es lo que yo quiero que entendamos esta parte, porque los números nos pueden llevar a una cierta cantidad de horas, ¿sí? Pero no, en la práctica ya no es verdad, porque son los números. Nosotros lo que queremos eliminar es esta parte, nuestra curva. Alguien que me dé la número 20. 38.121. 38.121. Divídalo entre 8. ¿Cuánto? 4.765.125. No, 4.000. Yo tengo que, esos son 4.000 días, ¿se imagina? Pero ¿cuántas personas necesito yo? Si necesito 10 personas, 20 personas que trabajen en un puesto de salud, ¿cuántas horas al día trabajan? 160. Ahora divide esos 38.000 entre 160. ¿Cuánto me da? 238. 238 días. Divídelo los 30. 30 son un mes, ¿va? ¿Cuánto me da? Más o menos 7.93. Entonces, la construcción más o menos de un puesto de salud puede ser en 7 meses, con 20 personas. Puede ser. Puede ser. Entonces, aquí decidamos una cosa. Nosotros tenemos que decidir eliminar esta parte. Nosotros el tiempo de aprendizaje de este proceso va a llegar hasta la 9 o, como me dijo el compañero, hasta la 10. Usted es el que va a decidir y usted va a dejar como estándar en promedio que a partir de la unidad 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el resto que haga usted lo va a presupuestar en 49.295 horas. ¿Sí? Y si son 1,000 casos, ese va a ser el dato de su tiempo estándar. Este va a ser su tiempo estándar. Aquí usted ya no va a aprender. No sé si me estoy dando a entender. Usted ya eliminó esta parte, usted ya eliminó esta parte de esta curvita. Por eso es el tiempo de aprendizaje. Que este es el análisis que necesitamos determinar. ¿Hasta dónde yo dejo de aprender? Porque si se da cuenta, aunque tenemos una reducción de casi 2.000 horas cada vez que hagamos algo, va a haber un momento que va a ser imposible que nosotros hagamos la 20 unidades, 38.000 horas. Sí, en 7 meses puede ser más, puede ser más en promedio. No sé si me están captando esa parte. Sí, licenciado. Ok. Entonces aquí lo eliminamos y aquí casi está estandarizado la producción de este mismo centro de trabajo, miren, casi. Entonces yo tomo una decisión de dejarlo acá. Esa es decisión propia de la organización, del gerente, del analista. Entonces, quiero que vayamos a Excel y hagan su gráfica. Entonces, ¿cómo van a hacer su gráfica? Simple. Ok. Siempre
en su gráfica, por favor, gráfica de curvas, aprendizaje, construcción de puesto de salud. Y eso es lo que está haciendo. Ustedes, si tienen más datos, utilicen todos los datos. ¿Qué necesitamos? Información. Entonces vamos a ponerle, ¿qué son estas? Son horas. Hombre. Y ¿qué son? Número de unidades. ¿Qué necesitamos? Le ponemos, no, leyenda no, información no, etiqueta, datos, está muy, posiblemente se podrá dar, si lo estiramos un poquito, posiblemente. Podemos determinar. Entonces, lo importante es esta, la gráfica de curvas de aprendizaje y construcción de puestos de salud, y usted puede hacer lo que yo les mencioné. Entonces, yo le puedo hacer una pregunta: ¿en dónde cree usted que se eliminó la curva de aprendizaje y se estandarizó el proceso? Usted decide, porque ya lo vimos cómo realizarlo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo más importante acá? El análisis. Los datos con Excel lo podemos determinar. También vamos a hacer una gráfica de título, gráfica de curva de aprendizaje. Tiempo acumulado. Construcción de salud. ¿Qué más necesitamos? Títulos, si necesitamos títulos. Podemos ponerle etiquetas, si no lo hace con la tabla. Leyendas, ya tenemos leyendas. Aquí son horas hombre acumuladas. Esto de salud. No, así que, bueno, tiempo acumulado. Gráfica de curva de aprendizaje, tiempo acumulado, construcción de puestos de salud. Listo. Esas serían las dos gráficas que yo les puedo solicitar, y con estas gráficas ya analizamos. ¿Alguna duda hasta el momento? No, Lick, de momento todo claro. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver qué nos dice la presentación. Presentación nos dice, ya hemos hablado sobre este tema, que lo que buscamos nosotros es eliminar esta parte.
Con la curva de aprendizaje determinamos costos, mano de obra, asignación, programación, capacidad de producción, planes de producción. Podemos determinar también líneas de tiempo en relación a entregas, a pedidos, dependiendo también. Recuerden que nosotros podemos utilizar la curva de aprendizaje en relación a la tasa de aprendizaje según las cualidades, habilidades, conocimientos, talentos del colaborador, y también podemos tomar decisiones a mediano, corto, largo plazo. Entonces aquí tenemos esta, mira, la gráfica acumulada. Cantidad de centros de salud, cantidad de horas hombre. Recuerden su título, por favor, título siempre. Aquí tiene que tener información. Esto es importantísimo, que tenemos que identificar qué estamos haciendo. ¿Dudas? ¿Dudas sobre esto? Bueno, en el libro digamos. no lo escucho. ¿Me escucha ahí? Daniel, no tenemos. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta el día de hoy acá. No sé si tienen alguna duda, algún aporte. Este es el método de logaritmos. Ya vimos el método aritmético. ¿Qué ventajas tiene este método? Rapidito, pregunta de examen. ¿Qué ventaja tiene? Que se puede determinar la mano de obra para todas las unidades, Lick. Todas las unidades que nos imaginemos. Me dieron la de la número 20, 38,000 y algo. Hágame la número 40 y número 50, así miramos esto. La número 50, 40 y 50. Recuerde, estas son herramientas para tomar decisiones, Usted puede, otro ejemplo sería para tomar una decisión. Bueno, tenemos este proyecto de centros de salud. Entonces, usted tiene otro proyecto en otra zona, en otro departamento, aquí a Petén, entonces tiene que contratar a nuevos maestros de albañiles, nuevos maestros de obra, nuevos albañiles, ayudantes, aprendices y todo. Entonces, usted ya tiene un parámetro de control y un parámetro estadístico que este nuevo equipo se va a ir a construir este mismo modelo de casa o de puesto de salud a una cantidad X en el tiempo, pero usted tiene ya un concepto que con una tasa de aprendizaje de 80, usted puede hacer 85, 90, dependiendo de las capacidades, pero con una tasa de 80, en este caso, como dijo el compañero, que eran 10, acá ellos tienen que llegar a este tiempo, es decir, ellos tienen que conocer todo el proceso en a 10. Entonces usted también lo puede costear y determinar en sus proyecciones que 10 unidades son la tasa de aprendizaje con otro equipo de trabajo.
Entonces ya tenemos estandarizado el proceso de aprendizaje, que como máximo 10, y determinamos si con las 10 unidades ellos fueron menos o más. Posiblemente tengamos ese promedio y usted puede tomar mejores decisiones. ¿Alguien ya hizo la unidad 40? La unidad 40, unidad 50. La 40 son 30.497 y la 50, 28.383, licenciado. Me imagino en la 50, que fuera, si usted tomara, en la unidad 50 usted va a hacer 28,000 horas y usted lo costea de esa forma. No, por eso es que nosotros hay un tiempo de aprendizaje y el tiempo de aprendizaje se ve cuando eliminamos la curvita o la pancita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lic. Excelente, excelente. Entonces, el análisis, nuevamente les digo, aquí pueden haber preguntas en el examen. Determine, dígame cuántas horas de construcción tiene para el puesto 4. Ok. Para el puesto 16. Ok. Ya hay preguntas aleatorias porque yo sé que el método ya lo conocen, pero quiero determinar si lo hacen bien los cálculos. Y se les va a preguntar cuántas horas acumuladas tiene para construcción del puesto número 16. 892.014. Listo. Bueno, si no hay otra cosa, nos vemos el próximo día de clases. Gracias por su atención. Estudien. Yo creo que el día lunes hay examen para ustedes en este semestre, ¿va? Lic, perdone, Licenciado. las diapositivas no las va a compartir. Y se van a compartir en su momento, que no hemos terminado. Pero Ay, todo lo de las diapositivas es un libro. Entonces tiene que leer el capítulo número 6. Creo que no lo van a leer esta semana, no lo van a leer. Yo sé porque tienen examen el día lunes y tienen el examen con nosotros, en mi caso, el día viernes. Entonces, yo los espero el día miércoles en clase. Asistan a clases. Díganle a sus compañeros que es muy importante que asistan el día miércoles. Por favor. Entonces, y el viernes 24 los veo desde la playa. Ya vamos a estar de vacaciones. Una vez. Bueno, pasen feliz noche. Nos vemos el día miércoles. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y a estudiar y a practicar CPM, PER, GAN, todo lo de salud y seguridad ocupacional. Todos los documentos están en la plataforma. Pasen feliz noche, bendiciones. Gracias, Lic, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.